Bueno, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar a estudiar un tipo de tarot que se llama tarot de Rider y su relación con los cristales. El tarot es un sistema súper profundo donde uno se pone en contacto con los diferentes arquetipos que hay en el universo porque ellos son semidioses, es decir, cada arcano que vamos a estudiar acá, los 22 arcanos mayores y los 56 menores corresponden a semidioses que hay en el universo, es decir, arquetipos universales que también están dentro de uno. Es decir, por ejemplo, cuando uno estudia el mago, que es una carta súper importante, es como si uno se contactara con ese gran Brahma universal, ese maestro interno que está en cada uno de nosotros, o por ejemplo la sacerdotisa vendría a ser la fuerza femenina del universo, la gran Sarasvati universal. Por esta razón, cuando uno trabaja con el tarot de Rider y uno lo aprende a manejar muy bien, uno se pone en contacto con ese maestro interno para tomar decisiones sabias sobre un camino específico, para saber cómo nos encontramos interiormente, para tomar decisiones específicas sobre la parte emocional, para saber qué piensan determinadas personas de nosotros. Es decir, es un diálogo directo con el ser interior de cada uno de nosotros, con Dios dentro de uno. O sea, es algo muy sagrado, pero generalmente en la mayoría de las personas que vemos afuera no lo ven así porque no lo conocen profundamente. Cuando uno aprende a manejar muy bien el tarot de Rider, aprende a entender todos los demás tarots, por ejemplo el egipcio y otros sistemas, porque de hecho tiene su origen el tarot como tal desde la época atlante. Por esta razón los egipcios, que son los últimos atlantes porque son de la época semítica original, ellos hablaban del tarot egipcio y se contactaban directamente con estas divinidades que vamos a ver a continuación. No está corriendo la diapositiva, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ya. Bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta en el conocimiento, por ejemplo, es la simbología. Es importante comprender que los bastos que vamos a estudiar acá corresponden al elemento fuego, es un símbolo activo, masculino, la capacidad de acción. O sea, los bastos vienen a ser el elemento fuego. Los pentáculos, que son los oros, que son estas imágenes que estamos viendo acá con el cursor, que son estas redondas que aparecen con la estrella, es el símbolo del elemento tierra, corresponde a lo pasivo, lo femenino y la capacidad de materializar. Tenemos otro elemento que vamos a encontrar que son las copas, que es esto que estamos viendo con el cursor en la parte de abajo, que corresponde al elemento agua, a lo pasivo, lo femenino, lo espiritual y las emociones, son los sentimientos más profundos. Tenemos otro elemento súper importante que son las espadas, que es el elemento que estamos viendo acá en la imagen, que corresponde al aire, a la ética, la justicia, la mente, la comunicación y la capacidad racional. Es decir, que aquí tenemos todos los 4 elementos que los vamos a estudiar precisamente en los arcanos menores, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. También vemos, por ejemplo, otro tipo de símbolos muy importantes en el tarot, como arcanos que ustedes vean que estén con vestiduras blancas, corresponde al símbolo de la pureza, todos los que estén vestidos de blanco. Todos los que estén vestidos de rojo son seres muy activos, o sea, corresponde a la capacidad de acción. Cuando ustedes vean un arcano con la mano dirigida hacia arriba, levantada, también es capacidad de tener contacto con el cielo, ¿no? Comunicación con el universo. Los que tengan un cinturón también son seres que tienen un equilibrio entre el cielo y la tierra. Todos, como hablamos, las copas, los oros, las espadas y los bastos son los 4 elementos, que es importante tener en cuenta esto. Todos los arcanos que tengan el color amarillo en el fondo es que tienen una inteligencia superior o suprema, y los lirios blancos que aparecen mucho en los arcanos es la flor del conocimiento. Es importante tener en cuenta eso. Todos los arcanos que tengan el símbolo del infinito sobre su cabeza, como en el caso, por ejemplo, del mago, que lo vamos a ver ahora, son seres capaces de trascender cualquier situación por difícil que sea. O sea, por ejemplo, si uno hace una consulta en el tarot para preguntar algo específico y aparece el mago que tiene el símbolo del infinito arriba, o aparece el león domado que lo vamos a ver que tiene el símbolo del infinito arriba, es capaz de trascender cualquier situación por difícil que sea. O sea, es capaz de superar cualquier circunstancia por duro que haya parecido la respuesta.
Las rosas rojas que aparecen en muchos arcanos corresponden a un amor intenso hacia los que los rodean y el color azul es la intuición, es la parte espiritual. Cuando ustedes vean arquetipos como el trigo, corresponde a la abundancia. Digamos que eso es como lo fundamental que uno tiene que saber acá. Y por esta razón vamos a empezar a ver ya todo lo que es el mago como tal. El mago, que es una carta importantísima, es esta que tengo yo acá en mis manos, el mago. Si ustedes observan bien, es un ser que tiene una mano dirigida hacia el cielo porque tiene conexión divina, la otra está dirigida hacia abajo porque tiene un perfecto equilibrio con la tierra también, tiene el símbolo del infinito. Acuérdense que este viene a ser el gran Brahma universal, es decir, Dios manifiesto, es el arquetipo de Dios creador del universo, cuya esposa se llama Sarasvati, ¿no? Que es la parte femenina del universo, pero este mago que viene a ser el gran Dios creador Brahma, tiene 4 elementos sobre esta mesa que vemos aquí en la imagen, que son las copas. Por ejemplo, acá vemos una copa, vemos un pentáculo, vemos una espada y vemos un basto. Quiere decir que tiene dominio sobre los 4 elementos, ¿no? Dominio sobre los 4 elementos. El hecho de que tenga este color amarillo en el fondo es que maneja una inteligencia suprema. Y los lirios que se ven aquí en la parte de abajo es que es símbolo también del conocimiento que tiene. Las rosas es que maneja un amor muy profundo y es el arcano más poderoso que existe porque es el número 1. Hagan de cuenta que es toda la manifestación solar que existe, la manifestación, por ejemplo, de una estrella, de un sol, de un centro de una galaxia, es decir, es el Dios en su máxima expresión creadora, ¿no? Por esta razón, siempre que uno hace una consulta de tarot y aparece el mago en el centro, por ejemplo, de una tirada, que eso lo vamos a ver, es un símbolo de afirmación total, es un sí, te está diciendo sí, por supuesto, puedes hacer esto, es factible hacer esto. De hecho, el mago es capaz de hacer milagros, por difícil que sea una situación, si aparece un mago como respuesta, quiere decir que es muy posible que uno pueda concretar algo específico. Vemos también que siempre que aparece esta carta, es un arquetipo de producir resultados mágicos, quiere decir que uno logra lo imposible. Se emplean todos los talentos que se puedan llegar a tener, es decir, que uno puede obtener resultados muy conscientes o que uno está siendo muy consciente de algo que uno está realizando. Saber lo que uno realmente está haciendo, quiere decir cuando uno está haciendo una pregunta al maestro interno y sale el mago en todo el centro en una tirada, y quiere decir que uno desarrolla todo el potencial de lo que uno necesita. Que la persona aplica lo que está predicando, también quiere decir esto, reconoce las propias intenciones, es un prototipo y arquetipo de la concentración total, es estar totalmente centrado en algo. También quiere decir que la persona deja de lado las distracciones, que se compromete de lleno en una situación cuando aparece el mago, y que la persona experimenta también gran poder. Es causar gran impacto. Por ejemplo, si uno le pregunta al maestro interno en una consulta de tarot, yo quiero saber qué impacto va a tener un libro que voy a sacar al mercado la semana entrante, y te aparece el mago en todo el centro, quiere decir que va a tener gran impacto, que a la gente le va a encantar, que va a transformar las conciencias. También quiere decir que se genera gran ímpetu en algo, tener mucha vitalidad y ser creativo. O sea, todo esto es lo que significa el mago cuando uno le pregunta al maestro interno sobre una pregunta específica. Pero si llegase a salir invertida esta carta, o sea, este es el mago que tengo allá acá en mis manos, si sale al revés, digamos en una tirada, quiere decir que sale con la cabeza hacia abajo, quiere decir absolutamente todo lo contrario. Entonces, un mago invertido en una pregunta que uno haga a los arcanos de la Torá, que es los que estamos estudiando acá, quiere decir que la persona está descentrada, que la persona no está concentrada, que no realiza todo el potencial, quiere decir un no rotundo, porque uno le puede preguntar a Dios, bueno, amadísimo Padre Celestial, yo quiero saber si me conviene entrar en este trabajo específico, y sale el mago al revés, quiere decir no, ¿no? Es un no. Quiere decir también que la persona está muy distraída, que la persona tiene poca vitalidad cuando aparece invertido, que la persona es inconsciente, porque uno puede preguntarle al Padre Creador, yo quiero saber si esta persona me hizo daño consciente o inconscientemente, y sale el mago invertido, quiere decir inconsciente, ¿no? Todo invertido, o sea, al revés es todo lo contrario. Entonces, invertido quiere decir que la persona no logra los resultados, que no está utilizando todos los talentos, es decir, es todo al revés. Entonces ya saben que una cosa es el derecho, es la carta más importante de todos los arcanos de la Torá, y que si sale al revés, viene a ser todo lo contrario, ¿no? Acuérdense que el mago viene a ser el arquetipo del Dios creador Brahma, ¿no? Creador de todos los universos, porque existe Dios
no manifiesto, ¿no? Que vendría a ser el gran Keter en estado de silencio, es decir, el gran cero universal, el estado de silencio donde Dios está en el gran huevo, no manifiesto, que es diferente al gran Brahma, que es el yo manifiesto, es diferente. Entonces vamos a ver unas cartas que son opuestas a esta naturaleza, que vendría a ser el arcano número 2, que lo vamos a estudiar, que se llama la Sagrada Sacerdotisa. Este lo vamos a estudiar luego, que es la Sagrada Sacerdotisa, porque es símbolo de pasividad. Entonces, mientras que el mago es completamente símbolo de la acción, de la actividad creadora, la sacerdotisa es símbolo de quietud, de pasividad total. Por esta razón es totalmente contrario al mago. Otro contrario que tenemos que vamos a estudiar acá es el ahorcado. El ahorcado es una carta del tarot que vamos a estudiar que es símbolo de pasividad total. O sea, ustedes van a ver un hombre completamente quieto, con las manos hacia atrás, ¿no? Invertida su posición, porque es símbolo de quietud total, o sea, por eso es contrario al mago y lo vamos a estudiar también. Hay una carta que se llama el 7 de copas. El 7 de copas también es una carta de quietud, que la vamos a detallar a continuación. Y el 4 de espadas, ustedes van a ver que es un hombre que está sobre un ataúd completamente yerto, estirado, ¿sí? Su cuerpo completamente quieto. Entonces es un símbolo de inercia total, o sea que es todo lo contrario al mago, que es la actividad creadora. Tenemos otra opuesta al mago que vendría a ser un 8 de espadas, que lo vamos a estudiar más adelante, que es símbolo de quietud, porque es una mujer que está cercada y no se puede mover, o sea, está quieta, está estática, ¿no? Entonces es importante poco a poco, cuando ustedes vayan practicando, ir como interiorizando la imagen. De hecho, la imagen habla por sí sola. Cuando tú ves la imagen de un arcano de los que vamos a estudiar acá, del tarot de Rider, la sola imagen te empieza a contar una historia o te empieza a decir para qué sirve esa carta, ¿no? Hay tiradas importantes, por ejemplo, cuando uno le pregunta al Padre Creador algo específico y sale el mago acompañado del carro que vamos a estudiar, quiere decir que uno debe centrarse sobre algo, ¿sí? Se debe centrar en algo. O si uno está preguntando algo específico y sale la carta del mago, que es esta que tengo yo acá en mi mano, y aparece una que la está cruzando aquí en la parte de arriba, que se llama el 2 de varas, que es un hombre muy poderoso, que está en la cima de un castillo, que es un hacendado y está viendo todo, digamos, su dominio de tierras que tiene y tiene el mundo en las manos. Entonces quiere decir que uno debe emprender una acción rápida y ponerse en marcha en ese momento, por ejemplo, cuando sale ese tipo de combinación, ¿no? El mago combinado con un 2 de varas en la parte de arriba. O si ustedes le hacen una pregunta al Padre Creador de algo específico y sale el mago acompañado de una carta que se llama el 8 de oros, 8 de pentáculos, quiere decir que uno tiene que prestar mucha atención y concentración total. Eso es lo que quiere decir. Entonces ya saben que en una tirada la carta más importante es la que aparece en el centro, que eso es lo que estamos hablando, y que la que la está cruzando, que eso lo vamos a ver más adelante, es la que la complementa, ¿sí? El complemento de esa carta. Entonces la carta más importante es el mago y se relaciona mucho con el cristal blanco. De hecho acá tengo un cuarzo transparente para que ustedes lo puedan ver. Entonces el cristal blanco, el genio que es muy poderoso de este cristal, es muy parecido al mago del tarot, porque el genio de un cristal blanco le llaman, de hecho, en la filosofía antigua del fuego, el dios de piedra, porque todos los cristales blancos en su interior tienen toda la síntesis del universo, del hombre, de toda la creación, y por eso se parece mucho a un mago, ¿sí? Se relaciona con el sol como planeta como tal, porque el sol es el dador de vida, y se relaciona con el número 1 también, o sea que el mago se relaciona con esto básicamente. Entonces observen bien muy la carta, con todo el detalle. El mago, la más poderosa de todas. Vamos a ver ahora la Sagrada Sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta donde ustedes van a ver las dos columnas del templo, Jaquín y Boaz, o sea, se ven dos columnas del templo al lado y lado, que son estas que voy a marcar acá con el cursor, Jaquín y Boaz. Boaz es la columna negra y Jaquín es la que se ve de color blanco. Cuando se habla de Jaquín y Boaz se refieren a las piernas de la mujer porque el templo viene a ser el útero, ¿sí? Donde se oficia toda la energía creadora. Y la sacerdotisa es un símbolo de pasividad total. Por eso es que aparece sentada, porque los arcanos que aparezcan sentados generalmente son símbolos pasivos. Los mismos que están vestidos de color azul, como en el caso de ella, es un símbolo de que ella es muy intuitiva, mientras que el mago racional, ella es un símbolo de la intuición total.
Si ustedes observan bien, tiene el libro de la Torá en sus manos, porque tiene mucho conocimiento espiritual, y ustedes van a ver en el fondo las granadas, que es símbolo de riqueza espiritual. Ustedes van a ver acá un arquetipo de una luna, pero es símbolo de evolución espiritual. O sea, no es un símbolo de evolución material, sino espiritual. Si ustedes se fijan muy bien, ella está muy seria porque ella es un arquetipo de la pureza, del conocimiento, de la pasividad. Viene a ser como la parte femenina del universo, toda la fuerza de coerción, la fuerza de gravedad, viene a ser la gran noche cósmica, es esa gran amatista, gran madre que todo lo sustenta. Es la parte femenina, la Sarasvati universal, es decir, la esposa de Brahma, ¿no? Es toda la parte pasiva del universo. Entonces nosotros vamos a observar acá que siempre que aparece en una tirada, cuando uno le pregunta al tarot, por ejemplo, algo específico y te aparece la sacerdotisa, quiere decir que tienes que quedarte quieta, no involucrarte, o sea, no se puede uno meter en asuntos específicos, sino que tiene que mantener las distancias, porque de hecho la personalidad de la sacerdotisa es fría, o sea, es muy espiritual, pero ella no es cálida ni afectuosa, sino tiene tendencia a ser muy centrada, muy seria, como un monje zen, hagan de cuenta eso. Pero entonces, siempre que aparece este tipo de arcano en una tirada, quiere decir que la persona tiene que estar inactiva, que tiene que calmarse, tiene que no intervenir en los sucesos, sino dejar que los sucesos se muevan sin intervenir en ellos. Quiere decir buscar orientación hacia adentro, no hacia afuera. Mientras que el mago racional y es hacia afuera, la sacerdotisa va hacia adentro. Es abrirse a los sueños, la imaginación, a los secretos. También quiere decir que uno reconoce la sombra dentro de uno y conocer los talentos ocultos, quiere decir todo esto. Entonces ya saben que cuando uno está preguntando algo a Dios creador y te aparece la sacerdotisa, quiere decir que no te puedes implicar en eso, uno no se puede meter en eso. Y quiere decir tiempo lento también. Mientras que el mago es tiempo rápido, la sacerdotisa es tiempo quieto o tiempo lento. ¿No? Eso es lo que significa. Cuando la sacerdotisa aparece invertida es lo contrario, es decir, invertida quiere decir que sí me puedo implicar en una situación, quiere decir que yo puedo estar activa, quiere decir que la persona no busca el conocimiento adentro sino afuera, tiene que emplear la razón y no la intuición, o sea que invertido viene a ser todo lo contrario, quiere decir que la persona no reconoce sus sombras o las partes que tiene que trabajar en su interno, quiere decir que la persona tiene que buscar ayuda afuera, no hacia adentro, es decir, que es todo lo contrario, ¿no? Invertido es todo lo contrario. Resulta que la sacerdotisa tiene sus opuestos también. Tenemos que el opuesto de la sacerdotisa es el mago. Si ustedes se fijan muy bien, los arcanos de la Torá, el primero es el opuesto del segundo, el tercero es el opuesto del siguiente, ¿no? El que sigue es el opuesto del que sigue, como en el I Ching. O sea, cuando uno estudia el I Ching también, cuando estudia los hexagramas del I Ching, ustedes se van a dar cuenta que el primero es el contrario del segundo, ¿no? El tercero el del cuarto, el quinto es el contrario del sexto y así sucesivamente. ¿No? Eso opera de esa manera. Entonces, las cartas opuestas, por ejemplo, a la sacerdotisa vendrían a ser el mago, por lo que el mago es un símbolo de actividad total y de compromiso, se implica en el mundo, mientras que ella no se implica. También el mago tiene tendencia a ser muy amoroso, amor universal, mientras que ella es más bien fría y es parca. Tenemos el 2 de varas, que es contrario también, por ejemplo, a este tipo de arcano sacerdotisa, porque el 2 de varas es símbolo de acción, es un hombre exitoso que vamos a estudiar, que está en la cumbre de un castillo, y que es el dueño de muchas tierras, es un hacendado, o sea que es una persona muy dinámica y es un líder, ¿no? Que le gusta la acción, por eso es que viene a ser contrario a la sacerdotisa. Tenemos el 7 de varas, que es contrario a la sacerdotisa, porque el 7 de varas también tiene que ver con la acción, y el 8 de varas es el señor de la velocidad. Entonces el 8 de varas es una carta que vamos a estudiar, que tiene que ver con la gran velocidad, emprender una acción rápida, y por eso vendría a ser contrario a la sacerdotisa, que es lenta y es pasiva. ¿No? Cuando uno está preguntándole a Dios creador, por ejemplo, a través de los arcanos, algo específico y sale la sacerdotisa acompañada de un ermitaño encima, quiere decir que sale esta carta y la está cruzando en la parte de arriba, la carta del ermitaño que vamos a estudiar, quiere decir que hay que retirarse, quiere decir que no hay que implicarse, hay que buscar consejo, pero hacia adentro. Eso es lo que quiere decir cuando uno pregunta esto.
Y si uno le preguntase al tarot, al Padre Creador, por ejemplo, algo específico, y sale esta carta, la sacerdotisa con el colgado, o sea, el ahorcado encima, quiere decir que uno tiene que suspender inmediatamente esa acción, tiene que parar inmediatamente. Si uno está preguntando, por ejemplo, al tarot algo específico y sale la sacerdotisa acompañado por un 4 de espadas, entonces acuérdense que el 4 de espadas es ese hombre que está como en un ataúd, acostado, ¿no? Así, totalmente yerto de color amarillo, que lo vamos a ver. Quiere decir descansar, es consolidar los recursos internos, es dedicarse a contemplar y estar muy tranquilo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí es importante ir comprendiendo que la sola imagen está hablando por sí misma porque si ustedes se fijan, está quieta, está sentada, ¿no? Mientras que el mago está parado, ella está sentada y está totalmente vestida de azul, porque el azul quiere decir que es totalmente intuitiva, es una persona muy psíquica. Bien, resulta que este arcano se relaciona entonces con las amatistas. Entonces vamos a pasar acá una amatista para que la veamos, porque la amatista es la gran madre. Entonces aquí esta es una amatista la que estoy mostrando de color morado. Resulta que el genio de las amatistas, recordemos que el genio de los cristales son seres de la quinta dimensión, del mundo del pensamiento abstracto. Entonces son seres muy inteligentes con un nivel de conciencia de unidad muy alto. Entonces cuando uno tiene una amatista en las manos, es como si yo tuviera en un solo punto esa gran madre, gran María, esa gran Maya, que corresponde a toda esa fuerza femenina del universo, a esa fuerza de la gran noche cósmica que nos acompaña, la fuerza de la pasividad, viene a ser prácticamente el yin, ¿no? Del Tao. Entonces es importante comprender que la amatista como piedra tiene una relación directa con la suma sacerdotisa porque corresponden a la misma fuerza, es decir, esa gran madre universal que todo lo sustenta, pero a través de la fuerza de la quietud, de la tranquilidad. Entonces ya saben que la sacerdotisa se relaciona con las amatistas. Muy bien. Vamos a ver ahora otro arcano, que es la Sagrada Emperatriz. Este arcano es súper bello. Si ustedes observan bien, tiene mucho trigo en la parte de abajo, que es símbolo de prosperidad. Está vestido de blanco porque ella es un ser muy puro. Y ustedes van a ver que tiene también muchas rosas sobre su vestido porque es súper amorosa. Es muy contraria la emperatriz, por ejemplo, a la sacerdotisa porque la sacerdotisa es fría, mientras que emperatriz es súper cálida, es amorosa, es una mujer tierna. Fíjense que está en medio del bosque porque a ella le fascina la naturaleza, estar en contacto con las plantas y con los niños. De hecho, es símbolo de maternidad. Si ustedes se fijan bien, también tiene acá un cojín que corresponde al cojín de Venus. Entonces, por ejemplo, en esa carta que están viendo en la imagen, ella está cogiendo el cojín y acá en esta carta el cojín aparece en la parte de abajo, ¿sí? Pero es lo mismo, quiere decir que es un ser súper amoroso, es tierno, es una persona que es desparpajada, o sea, es una mujer que tiene contacto con los ritmos naturales, pero que no le gusta arreglarse muy bien, es tipo hippie para que me comprendan, ¿no? Es una persona desparpajada. Resulta que los árboles coposos que uno ve en el fondo y también los árboles que están en punta corresponden a la parte del Lingam Yoni, es decir, a la parte femenina y masculina de equilibrio que tiene esta carta. Ustedes van a notar que también las cascadas que están en el fondo de este arcano corresponden también a un equilibrio en la parte emocional y es un símbolo de fertilidad por el tema del trigo. O sea, el trigo que aparece en la parte de abajo significa que es una carta de mucha fertilidad y de abundancia. Tiene una corona también que corresponde a las constelaciones del zodiaco y un báculo de poder que hace que tenga contacto con el cielo. Entonces vamos a ver que siempre que uno hace una pregunta a los arcanos de la Torá y aparece este tipo de arcano, quiere decir que simboliza todo lo que es la fertilidad, la maternidad, los embarazos, ¿no? Es hacer el papel de madre, asumir el papel de madre, es dar a luz, pero ella es una mujer sensual, es diferente a la sacerdotisa que es fría, porque ella sí es muy sensual, le gusta sustentar la vida, es expresiva en el afecto, le gusta proteger al mundo, es una persona que también, cuando ustedes ven este arcano, quiere decir que en una situación específica la persona recibe una recompensa, es tener abundancia, es dar y recibir placer, significa eso, centrarse en el cuerpo, es apreciar la belleza, tener muy buena salud y significa que uno tiene una buena conexión con todo lo que es la naturaleza, las plantas, el aire libre y se armoniza con los ritmos naturales.
O sea que si este tipo de arcano sale al revés, es todo lo contrario. Invertido quiere decir que la persona no va a tener el hijo, no se conecta con los ritmos naturales. Invertido viene a ser todo lo contrario, es que es una mujer muy elegante, ¿no? O es algo que corresponde a algo que es muy, muy elaborado, muy elegante. Invertido quiere decir que la persona es fría, que no expresa ternura. Invertido es pobreza, viene a ser todo lo contrario, quiere decir que la persona no se está centrando tampoco en el cuerpo, que la persona no está cuidando ni protegiendo a los demás, o sea que invertido viene a ser totalmente lo contrario. Entonces, si uno le va a preguntar a Dios sobre algo específico, digamos que ustedes van a preguntar, bueno, yo quiero saber cómo me va a ir en tal negocio que voy a montar como independiente. Ustedes le preguntan eso al Padre Creador y resulta que sale la emperatriz al revés. En todo el centro aparece la emperatriz al revés, quiere decir que no vas a tener prosperidad, que no se va a lograr tener la abundancia requerida si sale invertido. Pero, por ejemplo, si yo le hago una pregunta al Padre Creador y le digo esto, por ejemplo, yo quiero saber si me conviene estudiar pedagogía infantil y sale la emperatriz al derecho, quiere decir que sí, porque es trabajar con niños, ¿ves? Si yo pregunto qué tipo de casa es la que me conviene tener, una casa en la ciudad o una casa campestre y sale la emperatriz al derecho, es campestre, porque tiene que ver con espacios abiertos, oxigenados con la naturaleza, ¿ves? Tiene que ver con las plantas y los animales, es lo campestre, lo natural. Por eso ella es una mujer desparpajada, que no se maquilla, que no se arregla muy bien, hagan de cuenta que también es una persona campesina, ¿sí? Que es muy diferente al 9 de oros, que es una mujer súper elegante que vamos a ver más adelante, es todo lo contrario. Entonces ya saben que este tipo de arcano, si sale al derecho, es todo lo contrario invertido, porque hay arcanos que al revés no es lo contrario, ¿ves? Pero en este caso sí. Resulta que este arcano que estamos viendo, que es la Sagrada Emperatriz, tiene sus opuestos, que es el emperador, porque resulta que el emperador asume el papel de padre. Además, el emperador es muy rígido, mientras que la emperatriz es muy flexible, o sea, es todo lo contrario. Tenemos otra contraria a esta naturaleza que estamos viendo de la emperatriz, que viene a ser la carta de la muerte, porque la emperatriz tiene que ver con los nacimientos, tiene que ver con los embarazos, mientras que el arcano de la muerte tiene que ver con todo lo contrario, es el final de un ciclo. Por esta razón vendría a ser todo lo opuesto, ¿no? Tenemos otro contrario que es el 4 de oros, porque el 4 de pentáculos es un símbolo de pasividad, es un rey que está sosteniendo todos sus oros y que no los quiere soltar, lo vamos a ver más adelante, mientras que la emperatriz es una mujer dinámica, o sea, es lo contrario. Acá tenemos el que yo les dije, que es el 9 de pentáculos o 9 de oros, que es una mujer súper elegante, sofisticada, que tiene un halcón en sus manos, que la vamos a ver más adelante, con un guante, una mujer que le fascina un estilo de vida súper confortable, ¿no? Es lo contrario a la emperatriz, que es una mujer campesina y desparpajada, o sea, es todo lo contrario, ¿ves? Entonces, es importante comprender que esos son sus contrarios. Cuando uno hace una pregunta específica a los arcanos de la Torá, y ustedes ven que sale la emperatriz, por ejemplo, combinada con los amantes, quiere decir que esta es la carta de la emperatriz y en la parte de arriba la está cruzando los amantes, que eso lo vamos a ver luego. Quiere decir, cuando vean esto, es que uno va a tener una situación que es muy sensual y va a haber mucho placer según lo que ustedes estén preguntando. Eso es lo que quiere decir, que va a haber mucho placer, va a haber mucha sensualidad en la situación, según lo que uno pregunte. Pero si sale la emperatriz acompañada de un arcano que se llama la estrella, que lo está cruzando en la parte de arriba, quiere decir que uno va a vivir una situación donde va a haber mucha generosidad o amor sin restricciones, o que la situación es muy generosa, ¿ves? Es muy amplia, según lo que uno esté preguntando. Eso es lo que quiere decir. Si uno está preguntando algo específico y sale la emperatriz más un 9 de copas, que es un hombre que está disfrutando de un muy buen momento, que las copas están en la parte de atrás, quiere decir que uno va a disfrutar mucho de los sentidos y que va a estar encantado. Entonces ustedes le pueden preguntar a Dios, yo quiero saber la gente cómo va a reaccionar con la cena de mañana. Entonces te sale la emperatriz y te sale un 9 de copas que lo está cruzando en la parte de arriba. Quiere decir que la gente va a quedar fascinada, que va a quedar encantada con lo que tú les vas a ofrecer. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Obviamente que si salen al revés quiere decir lo contrario, ¿no? Que no les va a gustar la cena. Pero entonces ya saben que, por ejemplo, ese tipo de combinaciones son muy frecuentes. Si uno hace una pregunta a Dios creador, ¿no? Al Padre, sobre algo y sale la emperatriz más un 7 de oros en la parte de arriba,
7 de pentáculos en la parte de arriba, quiere decir que la persona va a recibir una compensación material sobre algo, que uno va a tener una compensación material, eso es lo que quiere decir. Y si yo le pregunto a Dios algo y sale la emperatriz acompañada de un 10 de oros, que es una familia que ustedes van a ver más adelante, donde aparece el abuelo, unos niños, aparece un perro, quiere decir que la persona va a tener mucha prosperidad y mucho bienestar físico, mucha solidez en el proyecto, según lo que ustedes estén preguntando. O sea que la carta que lo va a cruzar en la parte de arriba te va a complementar la más importante, que es la que sale en el centro, que es la que vamos a estudiar en la tirada al final. ¿Sí? Resulta que esta carta de la emperatriz se relaciona mucho con el citrino claro. Entonces aquí vemos la imagen de un cristal de citrino, acá parece que se ve como blanco en la imagen, pero en realidad es de color amarillo. Si le colocamos un fondo atrás de color blanco, se alcanza a ver que es un amarillo claro, ¿sí? Entonces resulta que el citrino es una piedra también regida por el Sol y se relaciona con el número 3, que es un número jupiteriano, y por eso es que el genio del citrino se relaciona mucho con la emperatriz, porque la emperatriz es la misma diosa Lakshmi, es decir, la esposa de Vishnu. Lakshmi, la gran diosa de la abundancia, de esa gran despensa universal de todos los múltiples recursos a los cuales podemos tener acceso, esa viene a ser la gran emperatriz, o sea, la diosa Lakshmi. O sea que cada arcano que vamos a estudiar acá corresponden a semidioses y arquetipos universales que están en el interior de cada uno de nosotros también. Porque recordemos que todo lo que está afuera, toda la proyección de lo que nos rodea, acuérdense, la casa donde estamos, los compañeros de trabajo, nuestro esposo, nuestros hijos, son una proyección de lo que tenemos dentro. En realidad, desde los niveles más espirituales de los planos celestiales, solamente existe un solo ser, pero en todos los multiuniversos y todas las dimensiones se manifiesta con los sagrados rostros de la trascendencia, es decir, ustedes van a ver en forma de ángeles, ese gran absoluto, en forma de arcángeles, en forma de semidioses, en forma de animales, de plantas. Esa es la forma como aparece Dios creador en todo el universo. Entonces se manifiesta en el mundo de las dualidades de múltiples formas, pero en realidad es un solo ser que se manifiesta a través de todos los arcanos mayores y menores para poder tener un lenguaje directo con la divinidad. Entonces vemos que el citrino que estamos viendo acá corresponde a esta gran emperatriz que se relaciona con el Sol, porque el Sol es un símbolo de abundancia también, y con el número de 3 que está regido por Júpiter, porque Júpiter es un semidios de la abundancia, de la prosperidad también. Todo lo que toca lo expande, lo hace crecer, ¿no? Entonces por esta razón se relaciona con ese tipo de número. Bien, vamos a ver ahora otro arcano, que es todo lo contrario, que vendría a ser el Sagrado Emperador. Entonces vamos a retroceder acá un momento. Vamos a ver al emperador. El emperador, ustedes van a ver un hombre que está sentado en un trono muy sólido, es el trono de Capricornio. Fíjense muy bien que tiene una armadura en la parte de abajo de su ropaje, que significa que es duro y frío. Es una persona muy recta, pero al mismo tiempo es ético, correcto, vertical, es muy exigente con los demás, es rígido en la forma de ser. La sola expresión de que tenga y la sola imagen que ustedes vean que tenga una armadura quiere decir que es una persona muy fría y es una persona donde la razón gobierna el corazón, eso es lo que quiere decir. Es una persona poderosa porque tiene acá una esfera de oro en una de sus manos, pero ustedes van a observar también que tiene un báculo de poder que está apuntando hacia arriba porque tiene conexión también con los planos superiores y es muy inteligente. O sea, el color amarillo quiere decir que maneja la inteligencia suprema. Su vestidura roja quiere decir que es una persona líder, que tiene la capacidad de acción también, pero se caracteriza por ser todo lo contrario a la emperatriz, ¿no? Mientras que la emperatriz es flexible, es amorosa, es cálida, es parpajada, este señor es muy rígido, es una persona muy exigente con los demás, es una persona muy disciplinada, o sea, es todo lo contrario, es acartonado. Resulta que este genio que estamos viendo, o el emperador también se llama así, este genio que estamos viendo, o arcano, es un genio que asume el papel de padre. Es decir, mientras que la emperatriz asume el papel de madre, él protege y defiende a los demás y es el padre que forma y estructura a los demás. Es un gran observador, es una persona que tiene mucha claridad mental, pero es un ser, como les decía anteriormente, muy racional. Le gusta marcar el tono y la dirección, es un líder que le gusta dirigir a los demás
es metódico, sistemático, ordenado, mientras que la emperatriz es desordenada. Entonces, él es todo lo contrario por eso, es metódico, sistemático, le gusta coordinar y seguir un plan, está en una posición muy fuerte también, es una persona que le gusta establecer un linaje, es un ser que también, cuando ustedes vean que sale este tipo de genio o este tipo de arcano, quiere decir que es entrar en cargos oficiales o tratar con políticos, según lo que uno esté preguntando, es tener contacto con políticos, es seguir un régimen o un patrón, todo eso es lo que significa cuando aparece al derecho. Pero resulta que el emperador cuando sale invertido es todo lo contrario. O sea, este genio que estamos viendo acá, el emperador o arcano, invertido es todo lo contrario. Quiere decir que la persona no marca la dirección ni el tono, no tiene buenas cualidades de líder, quiere decir que la persona está siendo desorganizado, es una persona que está improvisando, ¿no? No está siendo metódico ni le gusta seguir un plan, sino es una persona improvisada. Invertido quiere decir que tú no entras a los cargos oficiales, que la persona no está siguiendo un régimen establecido, que la persona es todo lo contrario a lo que es el emperador. O sea, si el emperador al derecho es frío, invertido es que es una persona que se deja llevar por el corazón, ¿ven? O sea, es todo lo contrario. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto, que al revés es todo lo contrario. Resulta que lo opuesto a esta naturaleza del emperador que estamos viendo acá vendría a ser la sagrada emperatriz, porque la emperatriz es asumir el papel de madre, ¿no? Además que la forma de ser de la emperatriz es totalmente contraria al emperador porque ella es flexible y él es rígido. Y el 7 de copas es un arquetipo de desorden total. El 7 de copas, que es un arcano que vamos a estudiar más adelante, un arcano menor, ustedes van a ver un hombre que está frente a varias copas, 7 copas que aparecen al frente de él con unas nubes, y en cada copa sale un castillo, en otra sale una serpiente, en otra sale otro elemento, porque es un símbolo de disipación y de desorden. Mientras que este señor que estamos viendo, el emperador, es totalmente metódico y sistemático, súper ordenado, ¿no? Es todo lo contrario. Tenemos el 5 de espadas, porque el 5 de espadas es una carta de deshonestidad. El 5 de espadas es un hombre que le está robando las espadas a otro y se sonríe porque siente una satisfacción perversa, ¿ves? Entonces es una persona que no es nada ética, nada correcta, y por esta razón viene a ser todo lo contrario al emperador, que es muy correcto, es muy vertical en la forma de ser. Entonces estas vendrían a ser opuestas a esa naturaleza. Resulta que cuando ustedes le pregunten a los arcanos de la Torá, a Dios creador, algo, y aparezca el emperador, ¿no? Aparece el emperador en todo el centro, por ejemplo, de una pregunta que uno haga y lo esté cruzando el hierofante, que es otra carta que vamos a estudiar acá, también le llaman el sumo sacerdote, quiere decir que uno se tiene que ajustar a las normas de algo específico. Te están diciendo eso, que hay que ajustarse a las normas, ¿no? O si uno hace una pregunta al Padre Creador o a Dios, y sale el emperador combinado con la carta de la justicia, que la vamos a ver ahora, quiere decir que la persona puede estar sintiendo interés por la justicia y las cosas legales, o que uno tiene que involucrarse en ese tema. Quiere decir eso cuando aparezca el emperador con la carta de la justicia que lo está cruzando en la parte de arriba, ¿no? O si uno le pregunta a Dios creador sobre algo específico y sale el emperador y la está cruzando la carta del 2 de varas, que yo les había explicado que él era el hombre poderoso, que estaba en la cúspide de un castillo, el gran hacendado con el mundo en las manos, quiere decir poseer mucha autoridad, que la persona tiene mucho poder y autoridad, quiere decir eso. Si aparece el emperador, que es esta carta combinada en la parte de arriba con el 3 de varas, el 3 de varas es un hombre que está pisando un prado de color verde y que está a punto de meterse en terrenos inexplorados donde hay un desierto, quiere decir asumir un liderazgo de una manera arriesgada, lanzada. ¿Ves? Asumir un liderazgo significa eso, ¿no? Y si aparece el emperador, que es esta carta que estamos viendo, combinada con un arcano que la está cruzando en la parte de arriba, que se llama el 4 de oros, que lo hemos mencionado como un rey que es tacaño, que está sosteniendo los oros así sobre su pecho y con sus pies que no los quiere soltar, quiere decir mantener un control total de las estructuras. O sea, tener una posición controladora, quiere decir eso, cuando aparezca el emperador con el 4 de oros en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, si ustedes le hacen una pregunta a Dios creador sobre algo, entonces tú le preguntas, bueno, yo quiero saber qué es lo que más tengo que trabajar interiormente. Yo quiero, Dios mío, quiero que tú me digas qué es lo que tengo que trabajar más interiormente, y sale el emperador. Quiere decir que tú tienes que volverte más metódica, más sistemática, más ordenada, más disciplinada.
más aterrizada, todo eso es lo que quiere decir. ¿Mm? Pero si lo contrario, si sale al revés, es lo contrario, ¿no? Si uno le pregunta, por ejemplo, a Dios Creador y le dice, bueno, yo quiero saber por qué mi hijo no pasó en la universidad. Supongamos que ustedes estén preguntando eso. Y sale el emperador al revés, quiere decir que a él le faltó ser más metódico, que él era una persona, no pasó a la universidad porque estaba siendo desorganizado, estaba siendo una persona que no estaba siguiendo un lineamiento específico, estaba teniendo una posición poco seria, ¿sí? No estaba siendo aterrizado en el manejo de sus cosas. O sea, eso es lo que quiere decir. Entonces, acá lo importante es que ustedes, más que aprenderse de memoria lo que significa cada arcano, con solamente verlo, uno se da cuenta de a qué hace referencia. Entonces acá ya se sabe que es un hombre de poder porque tiene esta bola de oro en sus manos, tiene ese báculo. El hecho de que sea un anciano nos hablan de que es una persona que le gusta lo tradicional, o sea, es un arquetipo de lo tradicional, y ya saben que el hecho de que tenga una armadura es que es una persona fría y que es rígida, ¿no? Porque las armaduras son rígidas. Entonces, como que la imagen, con solamente verla, ya uno empieza a entender qué me está diciendo. Eso es lo importante en este tipo de tarot, ¿no? Resulta que este arcano que estamos viendo acá, que es el emperador, se relaciona con el cristal ahumado. Acá yo tengo un bellísimo ejemplar de cristal ahumado. Observen muy bien su estructura, su color. Es un silicato radiactivo. Su color ahumado se vea que fue sometido a altísimas temperaturas en el interior de la Tierra. Y resulta que los ahumados se parecen mucho al emperador, porque el genio del cristal ahumado, primero que todo, ustedes lo van a ver como un anciano. O sea, el genio que habita estos cristales, que es un habitante de la quinta dimensión, porque recordemos que los cristales son unidades de conciencia, son seres de un nivel de conciencia elevadísima, porque estamos hablando de habitantes de la quinta dimensión, al nivel de un querubín, en la línea paralela de evolución. Resulta que los ahumados se parecen mucho al emperador porque también son muy estrictos, o sea, son estrictos, les gusta la disciplina, son ordenados, son metódicos, te llama la atención si te estás saliendo de las normas, o sea que los ahumados se parecen mucho al arcano del emperador, ¿sí? El cristal ahumado como tal. Entonces, por esta razón el emperador se relaciona mucho con este tipo de cristal, se relaciona mucho con el planeta Saturno porque el dios Saturno también es así. Es rígido, es estricto, es controlador, todo lo que hablamos anteriormente, y con el número 4. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a ver ahora un arcano que se llama el hierofante, pero también le llaman el sumo sacerdote, es lo mismo. El hierofante, ustedes van a ver aquí la imagen de un sacerdote. Entonces, es un sacerdote que tiene un báculo de poder donde hay 3 líneas que ustedes ven acá, que indica que él tiene dominio sobre el plano astral, mental y los planos espirituales. Si ustedes se fijan muy bien, tiene sobre su toga 3 cruces que corresponden al Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas cruces que aparecen en su toga. Las vestiduras blancas que lleva adentro es que es un ser muy puro, pero también tiene capacidad de acción porque está vestido de rojo. Tiene 2 alumnos en la parte de abajo. Si ustedes se fijan bien, hay un alumno vestido de color azul y otro de vestidura blanca con rojo. ¿Qué significa el azul? Los alumnos que son intuitivos y los que están vestidos de blanco con rojo son los alumnos racionales. Esas 2 llaves que se están cruzando quiere decir que a través de la mente y del corazón, que corresponden a los alumnos que son intuitivos y a los otros que son racionales, a través de la mente unida con el corazón se llega al conocimiento más profundo. Eso es lo que quiere decir este tipo de símbolo. Entonces vemos también que tiene una corona suprema con varias escalas, que corresponde también a un ser que tiene contacto con las diferentes, por ejemplo, constelaciones. Y es un arcano que vemos acá, el hierofante, que se relaciona con todo lo que es ortodoxo. O sea, el hierofante tiene que ver con todo lo que es ortodoxo, es decir, lo clásico, lo convencional. Es una persona que tiene que ver con los sistemas grupales ya establecidos. Entonces, por ejemplo, si uno le pregunta a Dios Creador, bueno, ¿qué camino me conviene seguir para mi desarrollo espiritual? Y te sale un sumo sacerdote al revés, quiere decir no pertenecer a ninguna filosofía ni a ningún grupo, sino seguir uno su propio camino. Porque el sumo sacerdote tiene que ver con grupos ya establecidos, es decir, grupos que ya son tradicionales, como decir la filosofía védica, como decir el rosacrucismo, como decir los caballeros herméticos, ¿ves? Como decir la doctrina Madame Blavatsky, mientras que si sale al revés, es que uno debe seguir su propio camino espiritual sin ningún maestro externo.
Resulta que este arcano también tiene que ver con adquirir mayor conocimiento, tiene que ver, por ejemplo, con buscar informarse y tener más saber sobre algo. Es decir, él es un profesor, es un arquetipo que rige el conocimiento como tal, ¿no? Es estudiar y aprender, es aprender de una tradición religiosa también cuando aparece al derecho y uno le pregunta a Dios sobre algo, es seguir una disciplina, normas y convenciones, es adoptar un enfoque clásico y ortodoxo, es ajustarse a un sistema tradicional, es formar parte del poder tradicional. Entonces, según lo que uno esté preguntándole a Dios, significa lo siguiente. Por ejemplo, que ustedes le preguntasen al Padre Creador, bueno, yo quiero saber, cualquier pregunta, digamos, yo quiero saber qué tipo de ropa es la que me conviene sacar al mercado. Y sale el sumo sacerdote al derecho, quiere decir ropa clásica. ¿Sí? Ropa clásica quiere decir eso. ¿Sí? Ropa tradicional, ropa clásica. Pero si sale invertida, quiere decir que tú tienes que sacar un tipo de ropa innovadora, que no sea copiada de lo que los demás han creado, sino que sea una invención tuya, si sale al revés. Porque resulta que este arcano al revés es todo lo contrario, ¿no? Entonces, invertido viene a ser lo que no es ortodoxo, quiere decir lo que es original, lo que tiene tendencia a que sea fuera de lo común, un poco convencional. Invertido quiere decir que uno debe seguir su propio camino, como les decía. Quiere decir que no te conviene en este momento aprender, ¿sí? Porque según lo que uno esté preguntando, quiere decir que no te conviene en este momento, por ejemplo, aprender ni seguir ninguna disciplina. Invertido quiere decir que la persona no debe informarse en este momento, que la persona no puede asumir el papel de líder o de guía de un grupo o no debe pertenecer al grupo. Si sale invertido es todo lo contrario. Entonces ahí es importante comprender que al revés es lo contrario, ¿no? Entonces fíjense que acá es importante, no se les olvide que estos son los dos alumnos, o sea, grabarse que es una carta de conocimiento, que son dos alumnos, el intuitivo y el racional, que al unir estos dos aspectos dentro de uno, uno llega al conocimiento más profundo, pero tiene que ver con lo tradicional, lo ortodoxo, ¿no? Entonces vamos a mirar qué tiene sus opuestos. Miren, por ejemplo, una carta totalmente opuesta vendría a ser el loco, porque el loco es una carta hermosa que viene a ser la número 22 o la número 0 de la Torá, en donde ustedes van a ver un hombre feliz, joven, caminando en el prado que está a punto de caerse en un abismo y ni siquiera se ha dado cuenta de esto, porque él está mirando hacia el cielo y está silbando, tiene un morral en su espalda y también a veces es representado como con un palo, que lleva, por ejemplo, una bolsa con su ropaje y un perro. Entonces, ¿qué pasa? Que viene a ser todo lo contrario porque el loco es excéntrico, es una persona que no le gusta para nada ceñirse a las normas, ni le gusta rendir cuentas de todo lo que hace a los demás, es una persona completamente original, digámoslo así. Entonces viene a ser todo lo contrario al sumo sacerdote que es tradicionalista, ¿no? Tenemos una carta contraria también que se llama Los Amantes, que es el arcano número 6. Los amantes resulta que es contraria al sumo sacerdote porque los amantes, que la vamos a ver ahora, es seguir las propias creencias personales. ¿Sí? Es como Krishnamurti, el maestro Krishnamurti, que fue prácticamente criado por Madame Blavatsky y Annie Besant cuando era niño, y ellas pensaban que Krishnamurti iba a seguir la teosofía, o sea, iba a seguir esa filosofía que ellas crearon, que es la síntesis de todas las filosofías orientales, pero resulta que Krishnamurti luego creció y se dio cuenta de que uno no debe seguir ningún camino específico, que uno debe crear su propio camino. Entonces, incluso él se apartó de ellas y empezó a enseñarle a los demás, digamos, ese tipo de visión. Entonces, por esa razón, los amantes es seguir las creencias personales, como un Krishnamurti, ¿no? Tenemos el 2 de varas, por ejemplo, que es un contrario al hierofante, porque el 2 de varas, que es el hombre poderoso, el hacendado que hemos hablado, es ser pionero y no le gusta seguir a un grupo. O sea, el 2 de varas es una persona original e inventiva, no le gusta como crear cosas que ya existen en el mercado o lo que existe alrededor, sino que él mismo las crea, ¿no? Por eso es contrario al sumo sacerdote, al hierofante. O tenemos otra contraria que vendría a ser el 2 de oros, porque el 2 de oros es un hombre que está haciendo malabarismos, o sea, ustedes van a ver que tiene un oro en la mano izquierda y el otro en la derecha y está tratando de hacer equilibrio porque es una persona muy flexible, mientras que el sumo sacerdote es rígido, ¿ves? Por esta razón viene a ser todo lo contrario. Y existen unas combinaciones importantes que es cuando uno le pregunta a los arcanos de la Torá o a Dios sobre algo,
y ustedes ven que sale, por ejemplo, en la pregunta, el sumo sacerdote en toda la mitad, ¿no? Entonces sale esta carta en toda la mitad cuando uno pregunta, y de pronto la está cruzando un emperador en la parte de arriba. Esto quiere decir que a uno le toca seguir las normas, y de una manera al pie de la letra se ven las instrucciones. Eso es lo que quiere decir, al pie de la letra, las instrucciones sin saltarse nada. Y si uno le hace una pregunta a Dios sobre algo específico y te aparece el hierofante, que es esta que estamos viendo acá, y que le esté cruzando el 3 de copas en la parte de arriba, entonces el 3 de copas son unas mujeres que están bailando y que están chocando las copas en la parte de arriba, quiere decir centrarse totalmente en el grupo. Eso es lo que quiere decir, que uno se tiene que centrar totalmente en el grupo. Si uno le pregunta a Dios sobre algo y sale el hierofante, o sea, esta que estamos viendo acá, más un 3 de oros en la parte de arriba, el 3 de oros es una carta donde es un equipo de trabajo, que ustedes van a ver que es un hombre, una mujer trabajando bajo una bóveda. Entonces quiere decir trabajar en equipo. Eso es lo que quiere decir cuando aparece el hierofante con el 3 de oros que la está cruzando, es trabajar en equipo en forma metódica. Si aparece el hierofante, por ejemplo, y ustedes van a ver que hay una carta que lo cruza que se llama el 8 de oros en la parte de arriba, quiere decir aprender y estudiar, que es el momento de aprender o estudiar algo, ¿sí? Y si aparece el hierofante, por ejemplo, y lo está cruzando una carta que se llama el 10 de oros, que es una familia feliz con el abuelo, hay un perro también, unos niños, quiere decir adaptarse y ser conservador. O sea, eso es lo que significa cuando aparece ese tipo de combinaciones, ¿no? Entonces ya saben que según la pregunta que uno formule, es importante comprender que el sumo sacerdote es lo tradicional, lo convencional, y que si sale invertido es lo excéntrico o lo innovador, lo fuera de lo común, es apartarse del grupo, es todo lo contrario. Es importante tener en cuenta esto. Resulta que el cristal que hace referencia a esta carta es la drusa de ahumados. Entonces les voy a mostrar una hermosísima drusa de cristal de ahumado que tengo acá. Miren esto. Miren esta belleza de cristal, donde hay varios cristales ahumados morriones, o sea, los morriones son cristales tibetanos completamente negros. Entonces, aquí vemos una drusa que es un conglomerado de varios ahumados, y vemos también acá otros cristales que lo acompañan, que son de color amarillo, que es mica moscovita, se llama, ¿sí? Entonces, ¿por qué la drusa de ahumado se parece tanto, digamos, al sumo sacerdote? Porque todos los ahumados tienen tendencia a ser muy tradicionales también, y cuando aparecen en drusa es que les gusta seguir las normas específicas del líder de los ahumados, o sea, ninguno se salta las normas. Entonces, por esa razón, el sumo sacerdote hace referencia a las drusas de cristales ahumados. También están regidos por Saturno, porque resulta que Saturno también es un planeta rígido, que le gusta todo lo ortodoxo, y de hecho es representado como un anciano también, que es rígido, y se relaciona con el número 4 porque el número 4 está regido por Saturno. Entonces aquí vemos que estos son los cristales que hacen referencia a ese tipo de arcano. Muy bien. Vamos a ver una carta muy bonita, que es esta que les voy a mostrar acá, que se llama Los Enamorados, pero también se llama La Indecisión, o sea, tiene varios nombres según el tarot que ustedes tengan, pero en el de Rider ustedes lo van a encontrar como Los Amantes también, Los Enamorados, o miren que en esta dice La Indecisión. ¿Sí ven? Acá dice La Indecisión, pero es la misma carta. Entonces, aquí vamos a ver la imagen de un arcángel, el arcángel Rafael. Todos los arcanos que tengan arcángel son muy poderosos y son capaces de trascender cualquier situación por negativa que sea. Digamos, si uno hace una pregunta y te sale un arcano mayor con un arcángel, es que esa situación o esa respuesta negativa se puede trascender. Eso es lo que quiere decir. Entonces, vemos aquí la imagen de Rafael que está cubriendo a Adán y Eva. Entonces, aquí vemos la imagen de Adán y Eva, pero que están encima de un valle de espinas. Y al fondo vemos una cúspide de una montaña, lo que significa que, digamos, la escuela del matrimonio es muy difícil, quiere decir esta carta que es una valle de espinas donde uno tiene que pasar por pruebas muy difíciles para poder llegar a la cúspide, o sea que no es tarea fácil la relación de pareja, ¿no? El propósito de una relación de pareja es que uno despierte en su interior prácticamente las fuerzas de ida y píngala, y que uno logre esas bodas alquímicas interiores para que uno desarrolle su femenino y masculino en perfecto equilibrio, se vuelva uno un Elohim, se vuelva uno como un ángel prácticamente.
pero esa tarea no es fácil, entonces uno necesita del otro, es decir, la contraparte de masculina o femenina para desarrollar mi masculino o mi femenino interno. Ese es el propósito del matrimonio, los amantes o el hecho de que uno se relacione con una pareja, ¿no? Entonces, este arcano cuando aparece al derecho, quiere decir precisamente eso, es relacionarse con los demás, establecer un vínculo, es sentir amor, sentir que uno crea síntesis con otra persona, es intimar, experimentar, por ejemplo, sexualidad, es hacer el amor con otro ser, es relacionarse con pasión, sentir atracción física, pero también esta carta significa, según las preguntas que ustedes formulen, es cuestionar las opiniones recibidas. Quiere decir que uno no debe tragar entero, ¿me comprendes? Por ejemplo, si uno le pregunta a Dios Creador, bueno, yo quiero saber qué debo hacer con la información que recibí, por ejemplo, del libro sagrado del conocimiento. Vamos a suponer que ustedes se leyeron el libro sagrado del poeta Sufi Rumi, que se llama Mevlana en la actualidad, y hay cosas que a ustedes no los convence mucho, vamos a suponer eso. Entonces te aparece este arcano al derecho, quiere decir que no, o sea, que no debes consumir entero, que no debes tragar entero, que uno tiene que cuestionar las opiniones recibidas, que hay que cuestionarse sobre esto o aquello que están diciendo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta carta. Esta carta quiere decir también ser sincero con uno mismo, quiere decir determinar valores cuando aparece al derecho y es enfrentarse a una situación ética. Quiere decir que uno se puede ver enfrentado en una situación donde te van a poner a prueba de que lo que es correcto respecto a lo que no es correcto. ¿Listo? Pero también quiere decir seguir un camino personal. O sea, acuérdense que esto es lo contrario a un hierofante. Entonces, la carta de enamorados, que también se llama la indecisión o los amantes, quiere decir que uno debe seguir su propio camino personal, no el del grupo, sino el interno de uno. Eso es lo que quiere decir esta carta. Cuando esta carta aparece invertida es todo lo contrario. Quiere decir que es un símbolo de separación, es símbolo de que no va a haber sociedad, por ejemplo, que no te vas a vincular y no vas a formar síntesis con alguien. Invertido es que sí tienes que recibir las opiniones, o sea, las adquiridas o el conocimiento adquirido tienes que procesarlo e integrarlo, que no hay que cuestionarlo si sale invertido. Invertido quiere decir que uno no está siendo sincero con uno mismo o que uno no se va a enfrentar con una situación ética, o sea, es todo lo contrario. Entonces ya saben que según lo que uno pregunte, si sale al derecho, es lo contrario a lo invertido. Si yo le pregunto a Dios, yo quiero saber si voy a tener empatía con mi próximo jefe en la empresa y sale al derecho, quiere decir que sí, que vas a crear síntesis con él, que va a haber empatía, por ejemplo. Pero si sale invertido, quiere decir que no va a haber afinidad, ¿ves? No va a haber unión, no va a haber integridad. Eso es lo que significa si sale invertido, o sea, que viene a ser todo lo contrario. O si uno, por ejemplo, está preguntándole al tarot, al Padre Creador, algo específico, y tú preguntas, bueno, yo quiero saber hacia adelante qué va a pasar con mi pareja, ¿no? Y sale esta carta al derecho hacia el futuro cercano, que eso lo vamos a ver, quiere decir que ustedes se van a consolidar, que uno va a poder formar una unión muy profunda o sólida, porque los arcanos mayores son más poderosos que los menores. Entonces los mayores son 22, que son los que estamos estudiando acá, y los menores también son súper importantes, pero los más poderosos son los mayores, que son los 22 que estamos viendo. Entonces vamos a mirar qué pasa con esta carta cuando uno estudia los opuestos. Entonces hay opuestos, como ya vimos, como el hierofante, que es el sumo sacerdote, porque el hierofante es como seguir las creencias ya establecidas, mientras que los amantes es seguir ese camino propio dentro de uno, ¿no? Lo opuesto vendría a ser el ermitaño, porque el ermitaño busca estar solo, mientras que esta carta se relaciona con otro, mira, necesita de su media mitad, o sea, tenemos lo opuesto que vendría a ser un 5 de copas, porque el 5 de copas es un hombre vestido de negro que tiene las copas tiradas en el piso y está muy triste, está cabizbajo porque perdió una relación. Mientras que esta carta es una carta de unión. Por esta razón viene a ser todo lo contrario. Tenemos otro opuesto que viene a ser el 3 de espadas, que es un corazón que ustedes van a ver rojo con unas espadas que lo están cruzando, que es separación y rechazo. Mientras que esta es una carta de unión y crear síntesis, ¿no? Esto es vivir el campo unificado con la pareja o con una persona, como que tú eres una unidad con otra persona, es lo que quiere decir este arcano. Resulta que si uno le pregunta a Dios, ¿no? O le pregunta al maestro interno sobre algo y sale, por ejemplo, la carta de los enamorados con la emperatriz encima, que salga la emperatriz acá encima, es que uno va a tener mucha satisfacción sexual y placer también, quiere decir eso, cuando se unen estos dos, ¿no? En una relación, quiere decir esto.
Y si ustedes ven que sale esta carta de los enamorados, por ejemplo, y que la esté cruzando el 2 de copas, que vendría a ser como lo mismo, pero en los arcanos menores, quiere decir que se presenta un matrimonio o una conexión muy profunda y sólida con alguien. O sea, que tú generas un nivel de empatía altísimo con una persona y se produce una unión sólida, un matrimonio, puede ser una unión libre, pero también depende de lo que uno esté preguntando, porque si yo pregunto, la sociedad comercial se va a lograr consolidar en estos momentos y te sale esta carta de enamorados más un 2 de copas, quiere decir que sí, ¿no? Que quiere decir que logras tú un vínculo profundo con la otra persona. Esta carta, si se combina con el 9 de copas, que es un ser que está sentado con los brazos cruzados y hay unas copas en la parte de atrás, quiere decir que uno va a experimentar mucho placer sexual. Quiere decir eso, placer sexual como tal. Pero si aparece la carta de los amantes acompañado, por ejemplo, con un 10 de copas, el 10 de copas es una carta que tiene que ver con la familia, quiere decir que uno logra relaciones familiares y vínculos profundos con la familia, vínculos profundos con la familia. Cuando sale esta carta, que es el número 6 de los arcanos mayores, con el 10 de copas, ¿listo? Y si aparece los enamorados acompañado con el 10 de oros, que es esa familia tradicional con el perro y el anciano, es uniones permanentes, lazos familiares permanentes, quiere decir eso. Porque uno podría preguntarle a Dios, bueno, yo quiero saber y quiero que me digas con exactitud, por ejemplo, qué me espera con esta persona, con esta pareja que yo tengo. Y sale los enamorados con un 10 de oros, es buenísimo. Quiere decir que uno logra estructurar algo sólido con esa persona de manera permanente, a largo plazo, porque el 10 de oros es de largo plazo. Entonces ahí es importante tener en cuenta quién la cruce, o sea, esta carta y quién la está cruzando te da detalle de lo que está diciendo el Padre Creador en ese momento. Resulta que esta carta se relaciona mucho con el cristal rosado. Yo tengo acá un cuarzo rosado. Esperemos que se vea rosado en la imagen. Vamos a ver si le colocamos este papel blanco en la parte de atrás. Se alcanza a ver ahí ligeramente rosado. Cuarzo rosado. El cuarzo rosado está regido por Venus, por lo tanto es una carta que se relaciona directamente con este arcano, porque el genio del cuarzo rosado es femenino, es un genio que lo que busca es generar amor, desarrolla el amor propio dentro de uno y también te ayuda a desarrollar el amor a través del otro, es decir, conseguir una muy buena pareja cuando uno lo trabaja interiormente, ¿no? Nos ayuda a sanar karma en las relaciones de pareja, entonces por esta razón se relaciona con el cuarzo rosado este arcano, con Venus y con el número 6 se relaciona con ellos. Entonces lo voy a volver a mostrar para que lo vean. Este es el cuarzo rosado, que tiene relación directa con la carta de los enamorados, con esta carta que estamos viendo. Bueno, vamos a ver ahora, espérense un segundo. Bien, entonces vamos a ver ahora la carta número 7, que es el carro, pero también le llaman el triunfo. O sea, tiene diferentes nombres según también la línea del tarot de Rider. Por ejemplo, en esta se llama el triunfo, en la que yo tengo acá, mira, pero es la misma carta. Pero en la que aparece en la imagen dice el carro, ¿no? Vemos un guerrero de luz con unas lunas sobre los hombros porque es un guerrero intuitivo, pero tiene dos esfinges que están tirando el carro. Entonces, el hecho de que esté en un carro nos indica que es viajes. O sea, el simple hecho de ver que está montado en un carro quiere decir emplazamientos de un lugar a otro, quiere decir que se traslada de un lugar a otro. Ustedes observen que tiene una esfinge negra y una esfinge blanca, donde hay un equilibrio también entre lo femenino y lo masculino. Y acá en el centro se observa la imagen del Lingam Yoni, con el cursor les estoy mostrando, que es una línea que está atravesando un aro, ¿sí ven? Es el Lingam Yoni, es en lo femenino y lo masculino también. Y el simple hecho, como vemos en la imagen, se relaciona a trasladarse de un lugar a otro, pero también significa tener triunfo sobre algo. Cuando aparece este arcano es que a la persona le va a ir muy bien según lo que esté preguntando. Es una carta que se aparece, digamos, en una tirada y la mayoría de las cartas aparecen negativas, uno es capaz de trascender esa situación, de transmutarla, ¿sí? El lograr la victoria sobre algo es vencer y tener éxito en algo específico que uno le pregunte a Dios, es dominar y quedar en primer lugar porque esta carta tiene que ver con las competencias. O sea, esta carta tiene que ver con deportes competitivos también. Entonces, si uno pregunta a Dios, yo quiero saber si mi mejor amiga está compitiendo conmigo en el nuevo producto que estoy sacando al mercado y sale el carro, quiere decir que sí.
que está compitiendo, ¿ves? Pero yo le puedo preguntar, yo quiero saber si a mi hijo le conviene hacer la carrera de deportista, y sale el carro, quiere decir que sí, ¿ves? Que sí, que puede hacer deportes de competencia. ¿No? Esta carta también tiene que ver con ganar una competencia como tal, o sea, que tú estás en una competencia, la ganas como tal. Es emplear la voluntad. También siempre que ustedes vean este arcano, es que la persona es una persona que está completamente centrada en un propósito, supera cualquier tipo de tentación, es una persona que, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo y lo continúa, tiene un nivel de autoafirmación muy marcado, está muy seguro de sí mismo, tiene fe, por ejemplo, pero también esta carta quiere decir tener un control estricto y directo sobre algo. Control estricto y directo sobre algo, porque si sale al revés es tener un control subliminal. Derecho es directo, invertido es subliminal. ¿No? Al derecho quiere decir que uno domina las emociones también y que uno logra controlar, por ejemplo, emociones como la rabia, pero también es tener autoridad. Invertido es que uno no viaja, es que uno no se traslada, es que tú no triunfas, es que no te conviene hacer los deportes de competencia. Invertido es que la persona no vence ni tiene éxito, que queda uno en último lugar. Invertido es que yo quedo por allá en último lugar, ¿listo? Es que uno no logra emplear la voluntad, es que la persona está no autoafirmándose en algo específico. Invertido es que está inseguro. Invertido es tener un control indirecto. Entonces, miren la pregunta que yo voy a hacerle a Dios, por ejemplo. ¿Me conviene hablar con mi hijo el día de mañana porque él se robó tales cosas y te aparece invertida esta carta? Quiere decir que no, que tienes que ser muy sutil, o sea, que no le puedes decir las cosas de una manera tan directa, sino de una manera persuasiva o subliminal, indirecta. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Pero yo le puedo preguntar a Dios otras cosas. Yo le puedo preguntar, bueno, me conviene, por ejemplo, viajar a España dentro de 6 meses y sale esta carta al derecho, por ejemplo. Supongamos que la esté cruzando una carta como puede ser el 9 de copas, quiere decir que sí te conviene viajar y te vas a sentir muy feliz en ese viaje, te vas a sentir plena. Entonces, al derecho es esto que estamos viendo, e invertido es todo lo contrario, ¿no? Quedar en último lugar, invertido. Resulta que el opuesto a esa naturaleza viene a ser la fuerza, o también llamada el león domado. Entonces hay una carta que se llama el león domado, que la vamos a ver, que es tener un control subliminal o suave, mientras que esto es tener un control directo, por eso es lo contrario. Otra carta que es contraria es el colgado o el ahorcado, porque el ahorcado es un hombre que está amarrado y no se puede mover, y es aceptar la voluntad de Dios, o sea, él deja llevarse de acuerdo al flujo natural de la vida, mientras que el carro no. ¿Ves? El carro dice, no, yo voy en tal dirección, puede ir en contra del flujo de la vida, pero va en tal dirección específica. Tenemos otro contrario que viene a ser la torre fulminada, que la vamos a ver acá, que es derrota, y es experimentar una experiencia humillante porque él cae de lo más alto a lo más bajo, mientras que este carro es el ganador. ¿Ves? Es todo lo contrario. Tenemos otra contraria que es el 8 de espadas, porque el 8 de espadas es una mujer que está amarrada con las espadas que la están rodeando y está confusa, tiene muchas dudas sobre algo, mientras que el carro es símbolo de claridad mental por el amarillo que tiene en el fondo. Tenemos otra opuesta a esa naturaleza que vendría a ser el 10 de espadas, porque el 10 de espadas es un símbolo de impotencia, él está hundido en la desgracia. El 10 de espadas es un hombre que está tirado en el piso y hay una cantidad de espadas que le están atravesando la columna vertebral y no se puede mover de allí. Imagínense esa carta. Entonces, él está experimentando una impotencia total, está hundido, tocando fondo, y es todo lo contrario al carro, que es un ganador. Por eso es que viene a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando uno le hace una pregunta a Dios sobre algo específico, y ustedes ven que aparece el carro, por ejemplo, en una tirada, y la está cruzando el mago en la parte de arriba, eso es una combinación maravillosa, porque quiere decir que uno emplea toda la fuerza de voluntad para que algo se dé, y es concentrarse tanto en un propósito que eso se materializa, ¿no? Eso es lo que quiere decir el triunfo con el mago en la parte de arriba. O si aparece el triunfo, que es el mismo carro, combinado con el 2 de varas en la parte de arriba que la está cruzando, es que uno logra tener como autoridad sobre algo, dominar, por ejemplo, determinado tipo de situación, pero que la persona logra ejercer gran autoridad y respeto por parte de los demás, quiere decir eso. Si aparece el carro o el triunfo acompañado de un 6 de varas, el 6 de varas es un hombre que está cabalgando un caballo y la gente lo está aplaudiendo. O sea,
lo están ovacionando. Entonces, él tiene una corona de laurel sobre su cabeza y la gente le está haciendo una entrada triunfal. Eso es lo que pasa. Entonces, siempre que se combina el carro, nada menos que con el 6 de varas, es que uno tiene un triunfo total sobre algo. O sea, la persona le va a ir súper bien en ese proyecto y que la persona va a ser muy admirada en lo que está haciendo si uno ve este tipo de combinación. Si aparece la carta del carro o el triunfo, ¿no? Acompañado con un 4 de oros, que es el rey que yo les había dicho que sostiene los oros con sus manos y sus pies y no los quiere soltar, es tener un control total sobre algo. Eso es lo que significa. Y si vemos la carta del triunfo, o sea, el carro, ¿no? Combinado con el 9 de oros, que es la mujer refinada, la que tiene el halcón en las manos, quiere decir que es una persona que se autocontrola muchísimo a sí misma, o sea, tiene un autocontrol en sus emociones total y es muy disciplinada. Eso es lo que quiere, o la situación que uno está preguntando es así, ¿no? Que hay mucho autocontrol en el grupo, según lo que ustedes estén preguntando, y hay mucha disciplina en ese lugar. Resulta que esta carta está relacionada con el granate. O sea, acá tengo un granate que es de un color rojo oscuro, sangre de pichón, pero ustedes van a encontrar también que existen granates de un color rojo mucho más fuerte, por ejemplo, o unos que son de un color, por ejemplo, rojo magenta, ¿sí? Almandino. El piropo es el que es de un rojo súper penetrante, este es sangre de pichón porque es de un color vino tinto, y hay uno que se llama esonite también, que es de color naranja. Los granates están regidos por Marte y bien, su genio se viene a parecer muchísimo al carro porque es un guerrero. También es un guerrero y le gusta la acción, le gusta trasladarse de un lugar a otro, es muy dinámico, es franco y directo, o sea que él no habla de una manera subliminal sino directa como el carro. Entonces por esta razón los granates se parecen mucho a este tipo de arcano, se relaciona con el planeta Marte y con el número 9. ¿Sí? Entonces aquí les vuelvo y les muestro, este es un granate. Son piedras rojas regidas por Marte y son guerreros de luz. Son directos, francos, van al punto, sin ningún tipo de maquillaje en lo que dicen, así como el carro. O sea, se parece mucho a ese arcano. Muy bien. Noches. Tengo dos preguntas. Dime, corazón. Una, que si con la carta del diablo, si atraviesa una de las contrarias, ¿qué pasa? Digamos que tú hagas una pregunta específica y el diablo atraviesa el asunto en cuestión. Estás preguntando De las eso. que están, de las contrarias. Sí, ya te entiendo. Sí. Depende de la pregunta que tú formules. Por ejemplo, de las contrarias. Digamos que yo pregunto, bueno, yo quiero saber cómo me va a ir en el proyecto que voy a exponer mañana con el jefe. Entonces te sale en todo el centro, te sale la esperanza, ¿sí? Que es un contrario del diablo. Pero la está cruzando el diablo, me estás preguntando eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, la que prima es la que está en el centro. O sea, la que está en el centro es la que prima y la otra la está complementando. Entonces, quiere decir que sí. O sea, si sale la esperanza es que tú tienes esperanza que el proyecto salga bien, pero que, o sea, como el diablo la está atravesando, quiere decir que cosas del ego o cosas oscuras como puede ser el miedo, ¿sí? Te puede llegar a atravesar el proyecto, quiere decir que te puede llegar a producir como obstáculo en el proyecto y toca mirar las que salen adelante y las que están abajo, o sea, eso después lo vemos el domingo. Entonces, depende de la pregunta que tú formules, la carta siempre más importante va a ser la que está en el centro, todo el centro, y la que está encima la está complementando, ¿listo? También toca tener en cuenta la que sale hacia adelante. Y si la carta del centro es la muerte y arriba está una de los contrarios. Sí, ya te entiendo. Digamos que está la muerte en el centro y encima está la emperatriz, ¿sí? Sí, sí. Tú estás preguntando, vamos a suponer que yo le pregunto a Dios, bueno, yo quiero saber si tengo, digamos, voy a tener el hijo, porque estoy embarazada y te sale la muerte en el centro, quiere decir que, y está esta que produce embarazos, quiere decir que uno puede sufrir un aborto. Porque la emperatriz tiene que ver con embarazos y te sale la muerte en todo el centro, son pérdidas. Entonces, según la pregunta que estés formulando, quiere decir eso, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, la otra pregunta es, dime, para tomar el agua del vaso, que si uno puede pintar la carta del mago. ¿sí? O ponerla en fotocopia.
Sí, la puedes poner en fotocopia, o sea, puede ser O pintada, pintarla. puede ser que tú la calques, digamos que hagas la figura calcada y la dibujes y la colorees, como puede ser una copia de esa carta, por ejemplo, que la coloques debajo del vaso y te acostumbras a tomar el agua de ese arcano todos los días y ojalá con un cristal blanco, o sea, con este que tengo yo acá en las manos. Sí. Entonces, el domingo se van a hacer unas prácticas precisamente para que ustedes vean cómo se hacen las preguntas y cómo son las combinaciones importantes de la cruz celta, eso se va a hacer el domingo. Acá lo importante es como ir comprendiendo el significado de los arcanos mayores, que somos los que estamos estudiando. Mañana a las 9:30 de la mañana vamos a continuar viendo los arcanos mayores, luego se va a hacer un break como a la mitad de la mañana para que ustedes puedan descansar y pararse, tomar algo. Es un break corto que se va a hacer y luego continuamos y paramos a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía van a hacer un break también para que puedan almorzar y luego vamos a continuar como de 1:30 a 3, para que ustedes sepan eso, ¿no? Entonces, mira, acá lo más importante, como te decía, es que estas imágenes también se van a mandar al correo para que ustedes las puedan cortar, porque resulta que ahorita todas las librerías no están cerradas, no están atendiendo. Entonces, digamos que este tarot se consigue en el Arcano, se puede conseguir en la librería Solar, en diferentes sitios, pero en este momento están cerrados y por eso se van a mandar al correo para que ustedes puedan tenerlas, se puedan cortar y las puedan tener. ¿Mm? Martica, Dime, corazón. te tengo dos preguntas. Primero, es que no entendí una parte sobre el arcano del ermitaño. Sí. Tú decías un ejemplo, se pregunta la situación de un trabajo, que si debo seguir en este trabajo, y me sale el arcano del ermitaño al derecho, Sí. ¿significa que debo quedarme o debo irme? No me quedó muy claro. Si sale, o sea, si sale el ermitaño, digamos, acompañado de cualquier otra carta, quiere decir que uno se tiene que retirar, que no se tiene que implicar ahí, ¿sí? Ah, ya. Que no se debe implicar ahí. Si sale el ermitaño en todo el centro. Ah, ¿Ve? perfecto. ¿Sí? Perfecto, ¿Me entiendes? gracias. Si Sí. no estoy preguntando, porque no se puede, el ermitaño no le gusta trabajar en grupo ni implicarse con las personas, sino estar retirado del mundo. Acuérdate de eso. ¿Sí? Perfecto, ya entendí el término implicado. Otra pregunta. Mira, tú decías que la obsidiana de copo de nieve se puede trabajar los miedos profundos. ¿Cómo se trabaja con ella? Lo que pasa es que en el curso de cristales se enseña que esta piedra no la puedes usar como joya permanente, no la vas a usar nunca como joya permanente porque va a acentuar todas nuestras sombras, sino que se debe amarrar con un cristal blanco, se ata con un cristal blanco y se coloca bajo la almohada. Uno lleva un diario donde va anotando todos los sueños que va teniendo. Eso se hace por un lapso más o menos de 3 meses, llevando un diario, tú la tienes bajo la almohada, porque ella durante ese proceso va a empezar a quemar el ego. Entonces, uno va a empezar a tener experiencias o situaciones donde uno se va a enfrentar con los mayores miedos o con personas que nos han podido hacer daño de alguna manera para poder solucionar esa situación, o uno va a tener pesadillas de fobias o cosas que uno tiene que trabajar en el interior. Entonces, digamos que la persona le tiene miedo a las alturas, entonces puede soñarse que queda atrapada en un ascensor. Es un ejemplo porque te va a confrontar con el guardián el umbral, con tus sombras más oscuras, lo que tienes que trabajar interiormente. Eso es lo que va a pasar con la copo de nieve. Pero la forma de trabajarla no es como joya permanente, sino atándola con un cristal blanco y colocándola bajo la almohada llevando un diario, ¿oíste? Y anotando todo lo que va sucediendo. ¿Puede ser un ejemplo 9 días? ¿O cuántos días podrían ser? No, 3 meses. Ah, 3 meses. 3 meses, pero en esos 3 meses no se trabaja seguido, sino que tú puedes trabajar, por ejemplo, 15 días, trabajas seguido, es un ejemplo. Por ejemplo, descansas 5 días, otros 15 días, o sea, tiene que haber intervalos de descanso. Ah, gracias, Martica, gracias. ¿Cómo se trabaja? Marta, quería hacerte una pregunta. Dime, corazón. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, gracias. No, mira, de todos los arcanos que hemos visto hoy, tú envías también adjunto a las cartas el contenido de cada una, lo que hemos hablado hoy. Sí. Entonces, no te preocupes, sí, no te preocupes que el correo se pidió precisamente para mandar por WeTransfer este video también, ¿sí? Este video y las diapositivas donde está la imagen que tú las puedes cortar, digamos, cuando la imprimas, porque se pueden mandar a imprimir en opalina y te quedan así de duras, ¿sí? Te quedan duras las cartas.
Una pregunta. Yo tengo el paquete, digamos, de las cartas. Sí, Pero en ella a mí se me ha perdido precisamente la del loco. Tengo otra de otra baraja, digámoslo así. ¿Esa me serviría? sí, si es un loco te sirve, no importa que sea de otra ¿Cuál? baraja. Buenas Ah, noches. Una pregunta, correcto. porfa. ¿Cómo es mi Gracias. corazón? Dime. ¿Vamos a hacer algún ritual para consagrar las cartas? Es que se va a hacer una práctica el domingo, se va a hacer una práctica especial para eso. No solamente de lectura, sino que se va a hacer una práctica con Marta Lucía Vázquez para integrar también los elementos de cada carta dentro de nosotros, el Ah, domingo. perfecto. Con Marta Vázquez, ¿sí la conoces? No, la verdad con ustedes apenas estoy empezando pero me ha parecido muy chévere. Ah, qué bien, mi corazón, me alegra mucho. Entonces sí se va a hacer eso el domingo, o sea, se va a hacer una práctica de consagración, se va a hacer prácticas de lectura el domingo. Ah, perfecto. Y es Una importante. preguntita, perdón. ¿Usted vende las piedras? Yo tengo piedras que, sí, tengo algunas piedras que están a la venta, que son pequeñas. Hay otras que son muy raras, como estas que no, mira. Digamos la que es mitad amarillo, mitad morado, como esta que es un amatrino. Yo no sé si se alcanza a ver ahí el color, Sí. casi no se alcanza a ver ahí, pero es mitad morado, mitad amarillo. Estas son piedras súper raras, ¿ves? Pero digamos las convencionales sí. Las convencionales sí las puedes conseguir y sale económico porque son pequeñas. Ok. Bueno, mis corazones, entonces, mire, este video, yo después les voy a mandar los videos de las clases que vamos a tener en estos 3 días. Y hay un señor que no pudo entrar hoy, que le va a mandar el video hoy mismo para que pueda ponerse al día mañana a las 9:30. A las 9:30 en punto empezamos, entonces entrar un poquito antes, ¿ves? Es importante eso. Entonces me alegran mucho que hayan empezado este curso porque es súper importante aprender a leer el tarot, sobre todo para saber cómo nos encontramos interiormente, para saber qué decisiones tomar importantes en la vida. Es súper importante saber tarot porque son los arcanos del sagrado libro de la Torá, ¿no? Entonces recuerden que tiene un origen de la época Atlante, que evolucionó a través de miles de años, llegó a los egipcios porque los egipcios recuerden que son los descendientes de los atlantes de la época semítica original. Entonces, realidad es muy importante aprender a leerlo porque uno se conecta con el maestro interno. O sea, las respuestas que tú vas teniendo es porque el maestro interno está hablando con uno. También uno puede emplear el tarot para comunicarse, por ejemplo, con una planta o comunicarse con otra forma de vida. De hecho, yo lo he utilizado también con los cristales en estado de vigilia. Resulta que una vez estaba con este cristal ahumado exactamente, este que ustedes ven acá, se llama Samaelí. Entonces resulta que yo siempre lo llevaba a la montaña cada semana y le preguntaba que cómo se había sentido. Entonces salían las cartas del tarot diciendo, por ejemplo, el 3 de copas que se sentía feliz, ¿no? Cruzado, por ejemplo, con el sol radiante que se sentía exuberante energía, todo muy bien, hasta que una noche lo coloqué en el escritorio de la oficina y le pregunté, ¿cómo te sientes, no? Con el tarot le pregunté, y sale la carta del 6 de espadas, ¿no? Y luego la está cruzando el 3 de espadas, que quiere decir que está muy triste y que se va a ir. O sea, sale eso, ¿no? Entonces yo, uy, ¿cómo así que estoy muy triste porque o sea, porque se va a ir? Entonces yo voy y cojo un taxi porque tenía que ir a recoger a mi hijo y resulta que se me queda el morral con la piedra dentro del taxi. No, o sea, me pasó eso y dije, no, no puede ser porque él es uno de los mejores amigos que yo tengo. Dije, no, no puede ser. O sea, claro, las cartas del tarot me estaban diciendo que estaba triste porque tenía que irse. Entonces yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo hago para localizar al taxista? ¿Ves? Estaba muy preocupada y muy triste sobre todo. Entonces me tranquilicé y dije, no, yo tengo que hacer algo. Menos mal que lo pedí por teléfono, me tocó llamar a la empresa de taxis, localizaron al señor y como a las 3 horas me lo devolvió. ¿Ves? Entonces uno puede comunicarse con los cristales, con los ángeles, con otras formas de vida también a través del tarot, para saber cómo están, cómo se sienten, cómo nos ven a nosotros. ¿Ves? ¿Cómo nos ven a nosotros? Uno lo puede utilizar también para saber en qué proceso espiritual estoy, para tomar decisiones materiales. O sea, tiene una gama infinita de aplicación el tarot. O sea, sí es muy importante aprenderlo. ¿Sí? Muy importante. Entonces, Ay, bueno. familia, nos vemos mañana. Voy a acabar de grabar acá el contenido y ya yo creo que el domingo o el lunes les paso todas las grabaciones para que tengan estos videos.
Ay, bueno, muchas gracias, Martica. Gracias, Marta. Mañana a las 9:30. Gracias. Gracias, chao. Se cuidan mucho.